Hola, queridos estudiantes. A través de esta clase vamos a iniciar nuestro sistema de clases remotas, como ya se ha venido anunciando a través de los distintos medios a disposición de ustedes de la universidad. Vamos a continuar con nuestro curso de cálculo integral. Anteriormente habíamos visto la antiderivada, las reglas de antiderivación, las técnicas de integración y ahora vamos a tratar el problema del área, que es verdaderamente quien eh, da inicio al problema de la integral, a tratar asuntos relacionados con la integral definida, que es donde vamos a desembocar a través de este problema del área. Anteriormente nosotros habíamos utilizado la tangente fundamentalmente como idea central del cálculo diferencial para introducir la derivada. Pues para nosotros introducir en el cálculo integral el concepto de integral definida, vamos a usar también un elemento muy parecido, en este caso son los problemas de área. Eh, Después vamos a pasar a aplicar esta integral definida, ya, ya con el conocimiento que tienen ustedes de las reglas de integración para el cálculo de volúmenes, longitudes de arco, trabajo, cálculo de área, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Hay una conexión muy importante y que no podemos olvidar entre el cálculo diferencial y el integral, y que va más allá de la antiderivada que ya hemos visto, aunque ella está incluida en él. Me estoy refiriendo al teorema fundamental del cálculo. Fíjense, teorema fundamental del cálculo, porque va a relacionar tanto uno con el otro, y por eso es del cálculo en sentido general, no específicamente ni derivada, ni diferencial, ni integral, sino porque los relaciona ambos. Vamos a comenzar con nuestro problema de área. Dice área y distancia, pero vamos a centrarnos fundamentalmente en área porque es un elemento mucho más cercano a ustedes. Vamos a tratar de resolver inicialmente el problema del área, o sea, cuál es nuestro planteamiento problemático? Bueno, nosotros tenemos una región S que está ubicada debajo de una curva f en x, valga decir que esta curva, el gráfico de esta curva, está por encima del eje de las X. O sea, f en X es positivo en todo el intervalo desde A hasta B. Vamos a partir así para tratar de enfocarnos mejor en la introducción del concepto de integral definida. Esto, ¿verdad? Fíjense que la región está por encima del eje de las X, debajo de la curva y igual a f en X, y entre las rectas X igual a A y X igual a B. Bien se aclara que f en X es positivo. ¿Qué significa calcular el área? Bueno, este problema nosotros lo hemos resuelto, pero, por ejemplo, cuando usamos regiones cuyos lados son rectos, el rectángulo, por ejemplo, largo por ancho, el triángulo, medio de la base por la altura. Si tenemos un polígono un poco más complicado, lo que hacemos es dividir el polígono en triángulos, hallar el área de cada uno de los triángulos y sumarlas. Pero todos estos elementos que hemos visto, rectángulo, triángulo y polígono, son con lados rectos. Pero si los lados no son rectos, ¿qué hacemos? Vamos a tomar una región S y nosotros vamos a hacer aproximaciones del área de esa región mediante rectángulos. O sea, vamos a tomar unos rectángulos que vamos a llamarlos rectángulos aproximantes, que son rectángulos que se van a acercar inicialmente al área del triángulo. En la medida que nosotros vamos a aumentar el número de rectángulos, entonces nosotros vamos a lograr una mejor aproximación de esa área. Esto es lo que le proponemos. Por ejemplo, tenemos la parábola y igual a x al cuadrado en el intervalo de 0 hasta 1. Tenemos que calcular el área de esa región sombreada, de esa región S. Y entonces, lo primero que podemos observar es que el área esa es menor que 1, porque al estar incluida dentro, contenida dentro
de un rectángulo de lado 1, cuya área es una unidad cuadrada, entonces el área de nuestra región es menor que 1. Pero eso no es una buena aproximación, lógicamente. Vamos a mejorarla. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trazar 4 bandas de igual ancho, utilizando las rectas que pasan por x igual a un cuarto, x igual a un medio y x igual a 3 cuartos. Tenemos esas 4 bandas de igual ancho. Fíjense que los extremos derechos de los intervalos están sobre el gráfico de la función y igual a x al cuadrado. Por lo que podemos aproximar entonces cada banda usando el rectángulo correspondiente, ¿no? Que tiene el mismo ancho de la banda y con la altura similar a esa recta que pasa por el borde derecho de la banda y que está contenida hasta el gráfico de la función y igual a x al cuadrado. Observen bien. Lógicamente que entonces las alturas de cada uno de los rectángulos serían ¿quién? Un cuarto, un medio, 3 cuartos y 1. Por lo tanto, el área de cada rectángulo, la altura de cada rectángulo es, como están hasta el eje, hasta el gráfico de la función f, son un cuarto al cuadrado, un medio al cuadrado, 3 cuartos al cuadrado y 1 al cuadrado. Por el ancho de cada rectángulo, el ancho de cada rectángulo es un cuarto, entonces nosotros podemos obtener fácilmente el área de cada uno de los rectángulos, sumar esas áreas y la suma de esa nos da 0,46875. Esa sería nuestra primera aproximación, llamémosla R sub 4, del área del rectángulo, de la suma de las áreas de los rectángulos, perdón, que es lo que está aproximando en este momento a la región S. Podemos concluir que nuestra área es menor que 0,46875 porque observen que la suma de las áreas de los rectángulos sobrepasa el área de la región bajo la curva que nosotros queremos hallar. Ahora, en lugar de usar los extremos derechos de los intervalos, vamos a usar los extremos izquierdos. Fíjense que el primer rectángulo se pierde porque la altura sería 0. La altura del segundo es un cuarto, la del tercero un medio y la del tercero es 3 cuartos. Si nosotros hacemos el mismo proceso, para el área, la suma de las áreas de los rectángulos nos da 21875, 0.21875. Por tanto, tomando en cuenta que las áreas estas están por debajo del área de la región, o sea, son menores que el área de la región, y las anteriores eran mayores, entonces nosotros podemos concluir que nuestra área está entre 0.21875 y 0.46875. Eso es lo que tenemos si ahora en vez de usar 4 usamos 8 bandas. Lógicamente supongo que esta aproximación puede ser mucho mejor porque las áreas que se desprecian por exceso, por defecto, sumándolas son menores que las despreciadas en el caso anterior. Y efectivamente, si nosotros calculamos, el intervalo se reduce un poco de 0.2734375 a 0.39884. Y nuestra área está entre esos dos extremos. La verdadera está entre esos dos extremos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dejar el mismo intervalo, vamos a aumentar el número de bandas, en vez de 8 vamos a hacer más bandas, por ejemplo, y vamos a ver qué pasa. A mí me parece que, lógicamente, como se dan cuenta en esta tabla, mire, n es el número de bandas, o rectángulos, ¿no? También. Si llegamos a 1000, mire cómo queda el área, la suma de las áreas de los rectángulos tomado la altura por el borde izquierdo y tomada la altura por el borde derecho. Casi que yo puedo asegurar
que es aproximadamente 0,33335. Y 0,335, que es aproximadamente el área, todavía no puedo hablar de exactitud, es un tercio más o menos. O sea, yo estoy infiriendo que el área de la suma de nuestro rectángulo se está aproximando aquí a un tercio. En la medida que yo aumento el número de subintervalos, en la medida que n crece. Igual me pasa a mí, o sea, el límite, perdón, vamos a hacer énfasis en esto, el límite de la suma de las áreas de los rectángulos R sub n es un tercio. Yo ahora voy a decir que voy a trabajar con n rectángulos. O sea, ya no voy a trabajar ni con 8, ni con 1000, ni con n. Lógicamente, como el intervalo mío va de 0 a 1, tiene ancho 1, y si yo lo divido en n subintervalos, cada subintervalo, cada uno de esos subintervalos va a tener ¿ven? Cada anchito de este va a tener 1 sobre n unidades, ¿verdad? Porque un espacio de una unidad, al dividirlo en n partes iguales, todas quedan de 1 sobre n. Ahora, observen las alturas, ¿ven? Las alturas están sobre los extremos derechos. Y esos extremos derechos de los intervalos, o sea, las alturas esas llegan desde la base, desde el eje, hasta el gráfico de la función. Por lo tanto, es muy fácil determinar que si esos espacios son 1 sobre n, 2 sobre n, o esas alturas tienen x igual a 1 sobre n, 2 sobre n, 3 sobre n y n sobre n, esto que está aquí, entonces al llegar hasta la función, la evaluación, la altura va a ser de 1 sobre n al cuadrado, sustituyendo aquí 1 sobre n al cuadrado, 2 sobre n al cuadrado, 3 sobre n al cuadrado, y así sucesivamente. Vamos ahora a ver qué pasa. Fíjense que mis rectángulos tienen ancho 1 sobre n y tienen las alturas que están debajo. Quiere decir que el área es, del primer rectángulo, el área es 1 sobre n por 1 sobre n al cuadrado. 1 sobre n por 2 sobre n al cuadrado. El segundo, 1 sobre n por 3 sobre n al cuadrado, y así sucesivamente. Si nosotros desarrollamos esa sumatoria, cuidado, este término, esta expresión que está aquí, yo no sé si ustedes la alcanzaron a ver en matemática básica o en el bachillerato, inclusive se demostró, ¿no? Por favor, me refiero a esto. ¿Sí? Esa expresión se puede demostrar que puede expresarse como E en función de n. Y entonces, observen bien qué pasa. 1 sobre n al cubo, y en la siguiente diapositiva, en esta diapositiva, vemos que esa expresión es n por n más 1 sobre... Se puede demostrar por inducción matemática o inducción completa, que seguramente muchos de ustedes vieron en el bachillerato o en matemática básica, como les dije. Y la expresión nos va a quedar de esta manera. Si ustedes simplifican, aquí se puede simplificar este con este, se puede simplificar y queda n al cuadrado, ¿ok? Queda n al cuadrado, arriba queda n más 1 por 2n más 1, si lo multiplico también queda
2n al cuadrado más 3n más 1. Si yo, mi objetivo, recuerden que es calcular el límite, si yo calculo el límite de esa expresión, voy a demostrar que precisamente el límite de r sub n cuando n tiende a infinito es 1/3, que era lo que habíamos planteado en diapositivas anteriores. ¿Está claro? Igual pasa con el L sub n, o sea, cuando tomo los intervalos por la izquierda. ¿Listo? Entonces, nosotros casi que podemos asegurar hasta el momento, aquí tienen algunos ejemplos con 30, 50, puedo asegurar esto, que el área que yo estoy calculando utilizando esos rectángulos aproximantes es 1/3. En la medida que n crece ilimitadamente, o sea, en la medida que aumentamos el número de rectángulos ilimitadamente, el área se acerca a 1/3. Ahora, esto que hicimos con una función específica, hablemos de una región cualquiera. Una región es con las mismas características, o sea, el gráfico de la función está por encima del eje de las X. La región está por encima del eje de las X. La función es positiva en el intervalo desde A hasta B. Vamos a usar las bandas de igual ancho. Hicimos n bandas, la región con n bandas. Fíjense que el ancho del intervalo es B menos A, porque va desde A hasta B. Por lo tanto, cada banda, ¿cuál es el ancho de cada banda? B menos A sobre N. ¿Ok? B menos A sobre N. Y entonces, ¿qué va a pasar aquí? Que estos intervalos son los que yo voy a obtener. Y ya sé que cada subintervalo tiene ancho delta X. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? El primer extremo del intervalo va a ser este. X1 es igual a A más el ancho de intervalo. El segundo va a ser, aquí quedó en líneas diferentes, pero bueno, va a ser X igual a A más 2 veces delta X. El tercero, así. ¿Por qué? Porque hay ya 3 intervalos, 3 anchos, y así sucesivamente nosotros vamos a poder lograr que, hablando de un intervalo cualquiera, ese intervalo va a ser f en x sub i por donde x sub i está tomado como el extremo derecho del intervalo, f en x sub i por delta x. Delta x, recuerden, porque todos los subintervalos tienen igual ancho, todos los rectángulos tienen igual ancho. Lo que varía de los rectángulos es las alturas, porque depende del gráfico de la función que determina esas alturas. Lo que pensamos intuitivamente, como el área se va a aproximar de esta manera, f en x, o sea, como la suma de las áreas de los rectángulos. Suma de las áreas del rectángulo. Altura por ancho, altura por ancho, altura por ancho. Y aquí tenemos el caso para n igual a 2, para 12. Observen cómo se pierde menos espacio en la medida que aumente. Pero el objetivo de nosotros es que no sean ni 10, ni 8, ni 12, sino que sean infinitos. O sea, que n crezca ilimitadamente. N crece ilimitadamente. N tiende al infinito. O sea, si n crece ilimitadamente, si n tiende a infinito, lógicamente los anchos de cada uno de los rectángulos se vuelven casi despreciables, casi que ni se ven. ¿Me entienden? Esa es la idea fundamental. La definición a la que queremos arribar es la siguiente. El área de esa región que se encuentra debajo de la gráfica de la función f es el límite de la suma de las áreas de los rectángulos. ¿Listo? Así vamos a hallar nosotros el problema del área.
Lógicamente que a esto le va a faltar, igual con la izquierda, ¿no? En el caso de los extremos izquierdos. A esto le va a faltar, ¿qué cosa? Formalizar un poco más esta suma, porque, por ejemplo, ya aquí yo no voy a tomar ni el extremo izquierdo ni el extremo derecho del intervalo, sino que vamos a tomar, ¿qué cosa? Un punto intermedio del intervalo, ¿ok? La altura del rectángulo va a estar determinada por el rectángulo cuyo punto intermedio llega hasta el gráfico de la función. Fíjense que pueden existir rectángulos como por ejemplo este, que tienen sobrante y faltante. ¿Ven? Sobrante y faltante. Eso es lo que les quiero hacer ver, ¿no? Que puede haber esa situación. ¿Ven? ¿Se dan cuenta de lo que les digo? Ese mismo rectángulo que está referenciado ahí por x sub y asterisco, ¿qué pasa? X sub y asterisco, f en x sub y es un punto intermedio del intervalo, pero el extremo izquierdo está por encima del gráfico y el extremo derecho está por debajo del gráfico. Eso es lo que quiero que vean. O sea, como es un punto intermedio, entonces nosotros, esta suma, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar así, de esta manera. Y va a depender inclusive entonces mucho de la altura de la función, porque los delta x yo los puedo inclusive sacar como un factor común porque son comunes, son los mismos valores. ¿Ok? Bueno, este es el gran problema del área. Yo quiero que ustedes aprendan inclusive a manejar esta sumatoria, esta notación sigma, porque miren que la I va desde 1 hasta n, y X sub I es X sub 1, X sub 2, X sub 3, X sub 4, X sub n, de forma más compacta. Podemos, creo que tengan alguna experiencia de usar la sigma, y mediante esa sigma nosotros podemos, notación sigma, nosotros podemos decir que el área es independiente de que si tomo el extremo izquierdo, el extremo izquierdo del intervalo, el derecho, por ejemplo, este es el izquierdo y este es uno intermedio. En todo caso, el área siempre se va a definir por cualquiera de esos tres elementos que nosotros tenemos. Una conclusión muy importante hasta este momento. Les recuerdo que es importante esta notación. Les agradezco mucho su atención para este video clase, y este mismo tema lo tocaremos en la web class que va a tener cada grupo. Espero que lo vean, que me lleven las dudas y que estudien mucho, vean también el libro, los fragmentos del libro que les voy a poner en Sabio. Todo esto conforma el material que debemos revisar. Después, Kant también es una ayuda. Bueno, muchas gracias y nos vemos en una próxima videoconferencia.